Bienvenidos a un nuevo episodio de Avi por América. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Aldana de piloto, yo de copiloto, así que arrancamos un episodio manejando. En ruta. Así mismo, en ruta. Seguimos rumbo norte. Hoy nos movimos nada más dentro de la provincia de Manitoba, unos 100 y piquito de kilómetros, ¿no? Nada más era. Sí, correcto, es poquito. Nos estamos moviendo a un lugar, a un pueblo donde aparentemente hay un santuario de bisontes que empiezan parque dentro del pueblo. Sí, empiezan a aparecer los bisontes para esta época, inicios de la primavera. Así que queremos ir a ver si los vemos, si los encontramos. Atrás nuestro están nuestros amigos, están compartiendo con nosotros, lo estamos pasando muy bien. Sí. Encima mío Avi, porque no quiere saber nada con ir solita atrás, así que bueno, le invitamos a venir. Aldana al volante. Estamos bien, pasándola bien, arrancando un lindo video, así que bienvenidos a todos. Vamos a ver también, ahí cerca del pueblo donde estamos, está el ingreso a un parque nacional de esta provincia. Vamos a ver si está abierto, cómo son los precios, a ver si podemos visitar el primer parque nacional de Canadá, si ya está habilitado. También vamos a averiguar eso. Llegamos al parque que decíamos, la verdad que no era como esperábamos, o sea, nosotros pensábamos que era como acá caminar por, no sé, por la naturaleza, el bosque y verlos, pero ellos están por allá, ahora lejos, ahora con la cámara les voy a mostrar bien, están en esta área cercados porque están en un programa de conservación, de reproducción, entonces uno acá viene y los puede ver todo el año. Lo bueno de la primavera es que supuestamente pueden ya estar con las crías, pero bueno, ellos están por allá. Ahora voy a ver si con la cámara se los puedo mostrar mejor. Cuando uno piensa en los grandes animales de América, es imposible no hablar del bisonte. Gigante, majestuoso y ancestral, el bisonte americano es el mamífero terrestre más grande del continente. Puede pesar hasta 1 tonelada y aún así correr a más de 60 kilómetros por hora. Sí, aunque parezcan tranquilos, pueden ser sorprendentemente veloces y ágiles. Su joroba musculosa les ayuda a remover la nieve con la cabeza para encontrar alimento en invierno. Y en primavera mudan su pelaje frotándose contra árboles o rocas. También se comunican con gruñidos y bufidos y tienen una relación sagrada con muchas culturas indígenas que los consideran símbolo de abundancia y fortaleza. Pero no siempre estuvieron tan presentes. En el siglo XIX los bisontes estuvieron al borde de la extinción. De millones quedaban menos de 1000. Gracias a los esfuerzos de conservación, hoy hay más de 500.000, aunque solo unos 20.000 viven realmente en libertad. Paramos en un rest area acá al ladito del pueblo donde vimos los bisontes. Estoy acá acomodando porque Diego está cargando agua, así nos pegamos un bañito, pero miren el atardecer que está ocurriendo en nuestra ventana. Bueno amigos, avanzamos solo un poquito, paramos en este pueblo que se llama Onanole, que está a solo 4,5 kilómetros del Parque Nacional, porque entre que cargamos agua, desayunamos, una cosa y la otra, se hicieron como las 3 de la tarde, entonces dijimos, descansemos acá, en este pueblito lindo y tranquilo, y mañana bien tempranito nos vamos a recorrer el Parque Nacional, así que si no hay problemas con el pueblo, este va a ser nuestro patio hasta mañana. Miren, acá hay una cancha, no sé si es de béisbol o de qué. Y acá hay como un área, me imagino que es todo de la municipalidad. Hay unas mesitas, así que por acá estaremos hoy. Buen día para todos, ya desayunados, arrancamos a ver si podemos visitar este parque nacional. Deseennos suerte a ver que esté habilitado y que podamos hacer unos senderos o algo para conocer porque el día está espectacular. Ya estamos
estacionados acá en una de las partes principales de este parque nacional. Estamos como si fuera ahí en el cambio de la temporada, así que por ejemplo el Visitor Center, el ingreso donde se cobre y demás está todo cerrado, así que hasta ahora no tuvimos que pagar nada. Sí vimos en la entrada que si pagás, venís en temporada alta, que debe estar habilitado todo, son $9 canadienses por persona. Y si no, también nosotros queríamos averiguar por ahí en el próximo que ya esté abierto si podemos ya sacar el pase anual como teníamos en Estados Unidos, que ya le vamos a contar si se puede, y los precios y demás, a ver qué compensa. Pero bueno, estamos estacionados acá en esta parte donde hay como una mini ciudad turística dentro del Parque Nacional. Vamos a averiguar si hay alguna caminata o pasear por acá, a ver qué hay para hacer desde este punto. Buenas noticias, el Visitor Center estaba abierto, aunque no parecía de afuera. Sí. La chica muy amable nos explicó todo lo que podemos hacer. Ahora vamos a decidir en conjunto qué vamos a hacer, pero nos advirtió que puede haber mucho oso, alces, el otro que es más alto, ¿cómo es? Alces. ¿Alce es el gigante? El gigante es el alce. Ah. El otro es el ciervo canadiense. Ok. Que alces no vimos todavía, osos negros, que tengamos cuidado con Abby, y hay una parte donde hay mucho búfalo, así que ahora vamos a decidir qué vamos a hacer. Bueno amigos, decidimos ir hacia un punto donde podemos ver un lago junto con un lugar donde podemos ver muchos bisontes en área natural, digamos, libres. Vamos a ver si lo llegamos a ver, pero las probabilidades me dijeron que son altas. Así que nos estamos moviendo a una parte del parque que está a unos 30 kilómetros del Visitor Center. Lo único que nos tocó caminito de tierra, sí. Pero vamos bien despacito, entonces así no se sacude nada y llegamos enteritos. No sabemos si es todo el tramo o es esta parte, vamos a ver. A la suerte siempre hay que ayudarla un poquito, ¿no? No es solamente decir, ay, no vi alces porque tuve mala suerte. Bueno, uno tiene que salir a buscar también un poco, ¿no? Sí. Y los parques nacionales siempre valen la pena, así que hacia allá vamos. Pero primero vamos a ver si encontramos bisontes en hábitat natural. Llegamos a la zona donde podemos avistar bisones, como en toda esta área, en todo este recorrido que vamos a hacer. Por eso acá está prohibido bajar del vehículo. Dice que hay que recorrer todo como si fuera un safari, todo en el vehículo. Y si vemos un bisonte o algo, podemos apagar el motor y esperar de última que ellos se acerquen, porque nos dijeron que puede ser que se acerquen. Pero bueno, vamos a ver si hay alguno en el área. Primero vamos a dar esta vuelta. Encontramos a los primeros. ¡Ay! Están apareciendo más. Primero dije 1, 2 y ahora están apareciendo otros. Vamos a acercarnos despacito y las chicas dijeron que podíamos apagar el motor y quedarnos ahí viéndolos. Pero qué lindo, qué cerquita. Ya estábamos por terminar para dar la vuelta y dije no vamos a ver, pero aparecieron, amigos. Decidimos seguir ruta al oeste y miren amigos este desastre de el ripio que agarramos, que estaba buenísimo el ripio, por eso no nos quejamos,
pero el polvo que levantó, miren lo que es. Y ya la cocina estoy pasándole ya un trapo, estaba peor. Estaba como el piso, así que tengo que cocinar, pero primero tengo que limpiar todo este desastre. Salimos una vez más a la ruta. Hoy salimos tarde porque había un viento todavía, hay un poquito de viento. Pero ahora giró un poco. Sí, lo tenemos de sur a norte, de costado. Pero dijimos, bueno, hoy hagamos un tramito corto, salimos tranquilos, nos vamos a cambiar de pueblo, vamos a hacer solo 100 kilómetros y vamos a cambiar de provincia. Vamos a cambiar de provincia, estrenaremos provincia nueva en breve. De hecho, acá viene, mira, Gordi. Bueno, muy bien. Salimos de Manitoba y entramos a Saskatchewan. Saskatchewan. No sabemos si se pronuncia así, pero así se escribe por lo menos. Ya estamos estacionados donde esperábamos estacionar. Llegamos sin novedades, la verdad que todo estuvo muy bien, pero sí con muchas ganas de comer cosas dulces, una merienda rica, ¿sí? ¿Qué te preparaste, mi amor? Ya cambiamos de horario de vuelta, o sea, ahora estamos una hora más. 3 horas con Argentina. 3 horas con Argentina, así que despacito vamos cambiando de horario todo el tiempo. Y estamos probando acá, primera vez que voy a hacer palmeritas caseras. Nosotros en Argentina le decimos palmeritas, en México le decían orejas, ¿no? Orejas, creo. Así que vamos a ver cómo salen para el mate. ¿Con qué? ¿De dónde sacaste la receta, mi amor? ¿Te pusiste con ChatGPT? Sí, en internet. Con lo que teníamos, manteca, harina, agua y azúcar. Bueno, vamos a ver qué sale. Las palmeritas no tienen mucha ciencia, así que vamos a ver qué sale. Vamos a ver si salen ricas. Qué pinturria esa. Palmeritas, mi amor, muy bien. Quedaron bastante bien, ¿eh? Llegaron rápido los vecinos, ¿eh? ¿Escucharon, sintieron? Iba a decir, ¿escucharon ruido a palmerita? No, sintieron olor a palmerita. Muy buena, muchas gracias. Y le entraron. Mamita. Muy ricas. Simple, rápido y quedaron bastante bien, ¿eh? Sí, a comerla. Perfecto. Un poquito de ruta, un mini desvío al norte. Un poquito para el norte, vamos para, según lo pronunció el GPS, Guadina. Ah, bueno, Guadena se escribe, nosotros Guadena, decíamos Guadena. Estamos yendo a ver a unos chicos, unos amigos argentinos que vos te venís hablando con él desde que estábamos en Brasil, ¿o no? Sí, hace mucho tiempo ya habíamos intercambiado mensajes y ahora medio que por una cosa y por la otra resulta que vos terminaste mandándome mensaje también con la pareja de Diego. Entonces ahí fue medio que, bueno, terminó dando coincidencia y ahora estamos yendo para ahí. Ellos viven acá, en este pueblo, nos vamos a conocer ahora y aparte ellos tienen un atollo como la nuestra. Así que dijimos, bueno, ¿por qué no desviarnos un poquito del oeste para ir al norte a conocerlos y compartir un poco? Así que nos quedan unos 22 kilómetros y llegamos a la casa de ellos. Llegamos a la casa de los chicos y aunque esto parezca un camping o un RV park, no lo es. Allá están Alberto y Angélica acomodados. Acá está el atollo de los chicos que ya le pedimos permiso para después grabarla y mostrársela porque no saben lo que es este atollo. Hermosa. Yo solo les voy a adelantar que es año 86, es más jovencita que la atollo nuestra, pero está hermosa, así que después con tiempo se las vamos a mostrar. Por ahí tenemos la camioneta de un chico argentino que ahora fue a Argentina de visita y vuelve para Alaska en unos días. Fabián Viaja se llama y por allá está el atollo y está Diego con Diego. Así que ahí anda Diego, un genio que, como les contábamos, él nos encargó la piecita. ¿Se acuerdan que contamos que queríamos cambiar? ¿Cómo se llama? Una válvula. Válvula PCB. Pará, ¿puedo decir algo? ¿Qué? Nunca de tu boca salió
Diego y un genio, todos juntos en la misma oración. Impresionante. Pero hablo de ese Diego. No, bueno, pero yo después me quedo con esa parte del video y lo edito para mí. Bueno, gracias Diego, primero por recibirnos, vos y Nati. No, de nada, un placer. Unos Un placer genios. tenerlos acá, una alegría para nosotros. Sí, para nosotros saben que es, bueno, compartir con amigos argentinos y demás nos cambia un montón la onda de la ruta. Nos encanta compartir. Y bueno, como le decían, él nos consiguió y nos hizo traer el repuesto de esa válvula. Recién la fueron a buscar. Así que lo vamos a cambiar. ¿Cuánto salió al final el repuesto? ¿Cuánto era? 58 Mi dólares. parte Mentira. son $100 y él creo que pagó como 16. Sí, Muy bien, carita. No, pagamos 16 dólares. Acá está la... Canadienses. Canadienses las dos piezas, porque esto es una valvulita que hace ticu ticu. No sé si se escucha. De un lado chupa, del otro lado no. Y esto viene con una gomita que es como un asiento para la calzación, para el calzamiento de esto. Al calce. Así que con esto creo que vamos a tener otra vez. Bueno, lo vas a hacer ahora. En este preciso instante lo estoy haciendo. Te lo estás perdiendo, te digo. Bueno, dale, vamos a mostrar. Salió el viejo, vas a poner el nuevo, Sí, pero ¿qué salió pasó? el viejo, que es este. Pasaron También cosas. va otra gomita, que es lo que le decía que hacía la asentación del... que obviamente esta, por ser del año 84, estaba reseca. Así que en cuanto la empecé a sacar, comenzaron a partirse algunos pedacitos hasta que finalmente quedó esto último, que nada, se fue para adentro. O sea, quedó acá. Tenemos de testigo al otro Diego, Aldana Sí. lo vio también. Quedó así, en esta posición, pero apoyado arriba, acá. O sea, dentro del agujero de la tapa. motor. Sí, de adentro de la parte alta del motor, la tapa de válvulas. Yo Así ya me que- veía con eso adentro, tenés que desarmar todo el No. motor. Por suerte acá armamos un quirófano, luz por ahí, pinzas de punta y todo, y conseguimos engancharlo y sacarlo. Así que ya fueron está minutos. Fueron minutos difíciles. calientes, sí, pero ya está. Ahora vamos a poner este taponcito acá. Para no perder las costumbres de ahí por América, de que pasen cosas en cambios tan sencillos, Y siempre ahora- dices, ay, esto es rapidito. Vamos a meter este, que este entra a fuerza. Le cuesta entrar, ¿eh? Pero si estaba nuevo este caño, señor. ¡Salió! Gracias Norbert por la ayuda. Gracias. Mamita, mirá cómo estaba esto de óxido. 10. Ahora sí. Gracias amigo No, por por sacar, favor. no sé si ustedes me ayudan a mí. Esto es Sacamos a la mutuo. criatura vieja. Esto es mutuo. Esto Sí. Ahora tenemos que conseguir la criatura Sí, nueva. como Ayuda, saben, ayuda. era lo que veníamos también a resolver. Eso estaba podrido, por eso también sacamos la rueda que le estaba haciendo mucho peso. Así que bueno, primer paso era sacarlo, ya está. Ahora hay que conseguir uno nuevo para cambiarlo. Che, ¿será que teníamos primero que conseguir el nuevo para cambiarlo? me parece. Porque ahora la escalera quedó loquísima. Miren cómo está la escalera, Bueno. quedó bailando. Ahora lo tenemos que conseguir sí o sí. Los chicos están por afuera con las cosas del atollo y las chicas están acá en plena cocina. A Ángel ya la conocen, acá está Nati, la otra integrante acá del team que nos recibió, gracias. La otra huésped de la otra atollo. Y miren qué curioso, les quiero mostrar. Los chicos acá nos van a hacer probar carne de búfalo. Me da un poquito de impresión. El otro día estábamos así viéndolos y en este video les mostramos ellos vivos, pobres. Pero bueno, es algo muy, muy tradicional de Canadá y más de esta zona, ¿no? De esta parte agrícola. Así que vamos a hacer una receta mezclada con carne de cerdo picada porque es muy magra, ¿no? Nos decían la carne. Muy, muy magra. Entonces mezclarla para que tengan... Mezclar las culturas. Vamos a hacer fusión porque vamos a hacer empanadas. Así que vamos a ver cómo queda.
Primera vez. Primera vez, para nosotros también, ¿eh? Así que junto a nosotros van a descubrir cómo quedan y a probar algo nuevo. A ver esa producción, por favor. Quiero ver esas Ya están tapas de empanada. armaditas acá, producción masa. ¿Qué onda? A ver cómo está. ¡Oh! Mira lo que está eso. No. Las tengo así, a ritmo. Chiquipum, como la de. Como es la Casa de Papel cuando tenían que empezar a sacar el oro. Mirá lo que es esa producción. Mira esa bandejita. Uy, yo ya tengo hambre. ¿En cuánto comemos? 400 empanadas más. Bueno, qué bien. Lo siento que... 488 kilómetros de empanada. Y por acá, los hombres. Fuing. Estás filmando. Estamos viendo cómo se hace otro tipo de repulga. Estamos para perfeccionar la receta para que las chicas puedan hacer más rápido las empanadas. Qué rico. Bueno, estoy ansioso por comer. Día 29 y en la casa de los argentinos, no importa si es en Guadina, acá en Canadá, si es donde sea, el 29 se comen ñoquis, así que tarán, miren lo que son estos platos. Hechos por una mexicana, Vamos, Angélica. Mejor que todas las argentinas. Pará, y el detalle, no andamos con chiquitas, mirá, plata canadiense, señores, $50 canadienses, permiso, este todavía no lo habíamos presentado, aprovechamos por presentarlo. $50 canadienses, nada, mi amor, tenemos un billete y no es que el plato imprime billetes, sino que cuando se comen ñoquis se ponen billetitos, eso tiene que ver con una cultura, no sé si argentina, italiana. Sí, de edad de los italianos, Argentina hay una mezcla. Y Uruguay también. ¿Y Uruguay también? ¿En Uruguay también se pone billete? Sí, también con... Ahí está, bueno, y el billete es para generar como Prosperidad, prosperidad, platita viniendo y esas cosas, así La que por eso... historia, vamos a contarlo completo, la historia dice... que por qué se come el día 29 para los que no son de Argentina y siempre nos preguntan viajando. El día 29 es fin de mes, entonces se preparaban ñoquis porque es lo más barato, es papa, harina y agua, entonces es una pasta muy barata. No sé, como la chef, pasta, harina... Esto es una receta que encontré, tiene pasta, no, harina, perdón, harina, papa, huevo y condimentos. Para que Y ya. hecho por una mexicana, con lo cual Tiene yo quiero chile. probar a ver si está un poco picante. Le puse un poquito de jalapeño nada más. ¡Oh! Ya está, ya se vino el Bueno, picante. esta lleva huevo, entonces es un poco más gourmet, ¿El izquierdo o el derecho? pero es algo muy, digamos, barato, entonces se comía a fin de mes con lo que había más barato hasta que vuelva uno a cobrar. Y después el tema del dinero, hay como una historia que dice que un peregrino visitó a una familia que era muy humilde y lo invitaron a comer porque le estaba perimigrando. ¿Sí? ¿Sí? Peregrinando. Lo invitaron a comer igual aunque no tenían nada, hicieron ñoquis y le dieron un plato al señor y el señor cuando se fue dejó unas monedas de oro en los platos que ellos le habían servido ese plato de ñoquis para traer prosperidad en sus plantaciones y demás. Y ahí O sea que viene ese la billete historia. que está ahí abajo ya es mío ahora. Sí, o en realidad Gracias, peregrina. si seguimos la historia, en realidad como ese señor se lo dejó a los que le cocinaron, entonces debería ser de Angélica. Y Bueno, vemos cobramos quién se lo queda. $50 por cabeza, por plato. Por plato acá, así que... No, y si nos No, ese de uno, Norberto. Es que no tengo de medio. Ah, ok. Bueno, basta de plata, vamos a comer. Y que traiga prosperidad para todos. Estoy acá en la Toyo abriendo algunas cositas que nos entregaron los chicos. Una nos regalaron ellos, que les voy a mostrar algo muy importante que no teníamos en cuenta para el cambio del paragolpe, que estamos ahora en estos días en proceso de conseguir cambiarlo. La otra es algo que ellos recibieron en su dirección. Saben que nosotros viajando siempre a veces pedimos ayuda a la gente que conocemos para que nos reciban paquetes cuando necesitamos enviar algo.
ya que no tenemos un domicilio fijo. Y les voy a mostrar qué es lo que nos regalaron los chicos, que está muy bueno para cuando terminemos de instalar y conseguir el paragolpe. Nuestro paragolpe que sacamos ahora, el podrido, tenía hecho con el mismo hierro como unas tapas al costado, pero los chicos nos recibieron, nos esperaron con estas tapitas plásticas para la finalización y que se pueda usar como la parte hueca del paragolpe que vamos a poner. Así que esto va a ir en las puntas. Está buenísimo y no lo habíamos tenido en cuenta. Gracias, chicos. Y acá, sin mostrar mucho, es el otro paquete que nos llegó. A ver si dejan ahí en los comentarios, se adivinan y se los mostramos en el próximo video. Junto con la Toyo. Todavía no grabé la Toyo de los chicos para mostrarla, así que también lo vamos a dejar para el próximo video. Esperamos que les haya gustado este video mostrándoles un poquito del centro canadiense del país y sus culturas. Esto también que nos dejó muy locos, por lo menos para mí, esto de estar muy ansiosos de ver búfalos y después llegar acá a este pueblo donde hay granjas donde los crían y los comen y que están tradicional para sus culturas nativas. Está muy bueno, aparte de la mano de argentinos, conocer cultura tan local. Está buenísimo para entender un poco todo muy bien. Si les gustó, dejen ahí, como siempre les pedimos, un me gusta, un comentario, se suscriben al canal y nos vemos en el próximo con más videos de Canadá por ahora.